Castro se benefició de la iglesia en julio de 1953, después del asalto al cuartel Moncada. Ahí salvó su vida, pero la institución se convirtió en una de sus primeras víctimas. La Iglesia no fue actor pasivo ante los ataques a las libertades individuales y el atropello a los derechos del pueblo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Pérez Serantes, publicaba sendas pastorales tituladas Por Cuba y por Dios y Ni traidores ni parias. El 17 de septiembre de 1961 fueron expulsados del país 131 sacerdotes, religiosos y monjas. Fueron confinados en el vapor español Covadonga, entre ellos el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Boza Masvidal, y otros 8 monseñores. También iba en el barco el que fuera obispo auxiliar de Miami, Monseñor Agustín Román. El Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro y la pena se aplicó el 3 de enero de 1962 tras declararse marxista-leninista y mostrar su hostilidad hacia la religión católica con la expulsión de 131 sacerdotes y el cierre de los centros de enseñanza religiosa, incluida la Universidad Santo Tomás de Villanueva. Entre los días 14 y 17 de septiembre de 1961, fuimos llegando hasta completar el número de 131 sacerdotes de las 6 diócesis que había entonces en Cuba. En esa época, la persecución contra la Iglesia fue dura de parte del gobierno. Teníamos 700 sacerdotes para atender a 6 millones de fieles. Desde los años 60, las expulsiones de sacerdotes comenzaron con la excusa de que eran extranjeros. El plan era limitar el clero a 200 sacerdotes, con lo cual, según pensaban ellos, se debilitaría la Iglesia hasta extinguirse. Agustín Román. Fallaron todos los intentos de división. Cuando fallaron todos los intentos de división dentro de la Iglesia, pues entonces quisieron ellos hacer lo que se llaman las expulsiones. Éramos 700, limitar la Iglesia a 200 para que muriera solo así. Primero nos llevaron al cuartelito del Coliseo. Aquello estaba repleto así de toda clase de gente, ¿verdad?, que habían cogido presa, porque era chiquitito. Y estaban echando el discurso de Fidel, y de allí entonces nos llevaron para matanza. Y nos llevaban al gentío aquel, lo montaron en un camión y eran como de estos, en vez de las carretas, eran los camiones aquellos que estaban cercados y se llenaban de caña, ¿verdad?, para los transportes de la caña, era así. Y ahí íbamos montados todos. Fidel Castro empieza personalmente, y vocero de su régimen también, a atacar directamente a la Iglesia. Pérez Serantes y Boza Masvidal le contestan con mucha energía. Aquí se dijo esto y esto y esto, y lo que está pasando es esto y esto y esto. Y ustedes dicen esto y esto de la Iglesia, pero la realidad es esta y esta. O sea, desmienten a Fidel Castro directamente. En las iglesias católicas expulsaron los sacerdotes, pero se fueron los laicos que sostenían la iglesia. En las iglesias protestantes se fueron los misioneros americanos, que eran cientos y cientos. Se fueron porque la embajada americana les dijo, let's go home. Entonces los pastores, muchos de ellos tenían familiares y quisieron irse como tantos otros, y entonces vinieron, y entonces cuando viene a ver se reduce todo eso, en el caso sobre todo de algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia presbiteriana se quedó con unos pocos pastores nada más,
el sínodo de New Jersey pues los acogió, que era el que mantenía en gran parte la estructura educativa y religiosa de los presbiterianos, y quedaron algunos que generalmente eran muchas veces personas que eran partidarias del gobierno, porque había gente que eran partidarios de la revolución dentro de la Iglesia Católica y dentro de las iglesias protestantes. Entonces ellos se quedan allí. Y eso sucede y no nos debe sorprender. Es decir, ahí no hay nada de sorpresa. Ahí no hay nada de sorpresa. Todo, cuando viene un proyecto revolucionario de ese tipo, ¿qué es lo que viene después? Hombre, ya hemos estudiado la historia, que se va a reducir la influencia de la iglesia, lógicamente, la influencia de las clases sociales más elevadas desaparece, en parte porque el gobierno les nacionaliza todo, pero al mismo tiempo que se van también del país. La fiesta de la Caridad del Cobre, como todos sabemos, es el 8 de diciembre, pero en La Habana, en la parroquia de la Caridad, precisamente ahí en San Luis Manrique, cuyo párroco era el obispo auxiliar Bosa Más Vidal, se celebraba la procesión no el mismo día 8, sino el domingo más cercano, para facilitarle a las personas que pudieran ir. Aquel año 61 era el domingo 10 de septiembre. La procesión esa tradicionalmente era por la tarde, las 2, las 3 de la tarde, qué sé yo, salía por las calles aledañas a la parroquia y demás. Y la gente conocía aquella procesión ya de tiempo. Ese año, como estaban las cosas como estaban, Monseñor Bosa pide el permiso para la procesión, allí a la jefatura de policía, lo que fuera. Y le dan el permiso, pero no para las 2 de la tarde, como lo había pedido, para las 7 de la mañana. Le dicen que la procesión tenía que ser a las 7 de la mañana. Claro que sabiendo lo que eso significaba, que estaban ellos dispuestos a que no hubiera procesión, Bosa decide no hacer la procesión, para evitar un choque que pudiera ser, pues, podía haber un baño de sangre allí, ¿no? Era lo que él estaba tratando de evitar. A pesar de todos los avisos que se habían dado, en el sentido de que no iba a haber la procesión, a la hora en que tradicionalmente salía la procesión, después del mediodía, qué sé yo, ya aquella iglesia estaba llena hasta los topes, los alrededores de la iglesia estaban llenas hasta los topes, la gente quería que saliera la procesión de todas maneras. Entonces, Bosa salió, le dijo a la gente que se fueran para su casa, que estuvieran tranquilos, que no querían que hubiera un incidente, pero la gente no se movía, no se quería ir. Arnaldo Socorro estaba allí, no se sabe si adentro o afuera, y de alguna manera, tampoco se sabe cómo, él se hizo de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y lo elevó sobre su cabeza, así, la gente lo vio, él echó a andar y la gente echó a andar detrás de él. Y eran miles de personas los que habían allí. Cuando los milicianos que rodeaban aquello, la gente del régimen que estaban infiltrados entre toda aquella gente que se vieron aquello, pues sabían que podía ser peligroso para ellos, porque miles de personas marchando por La Habana detrás de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre, en un evento que la iglesia ya no estaba controlando, ¿no? Pues podía desembocar, vaya usted a saber en qué cosa. Y yo me imagino que para ejecutar esto, la persona que lo hizo tendría que haber tenido autorización o instrucciones de los altos mandos del régimen. Porque allí, delante de todo el mundo, sin disimularlo de ninguna manera, un miliciano disparó así a boca de jarro contra Arnaldo Socorro. Y lo mató delante de todo el mundo. No hubo, ya te digo, manera de ocultar aquello. Se crean además organizaciones político-militares que pusieron en jaque al régimen. Por ejemplo, en agosto de 1959 se produce la conspiración de Trinidad. La lucha clandestina a principios de los años 60 fue activa y numerosa. Numerosos grupos como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, como el EAC, el MDC, Salvar a Cuba, movimientos que fueron creándose tanto internamente como en el exilio, la AAA, Montecristi, Movimiento 30 de Noviembre, Movimiento Demócrata Mirtiano, FDR, Frente Revolucionario Democrático, Rescate